Buenos días, hermanos, de nuevo. Como siempre, es un gozo compartir la palabra del Señor con vosotros, con mi iglesia. Y hoy la palabra del Señor nos trae una historia acerca de una madre. Una historia acerca de una madre el Día de la Madre. Así que sirva este mensaje como agradecimiento al Señor por todas las madres. Por las que estáis aquí, también por las que no están, porque las que no están también las llevamos en el corazón. Aquellos que hemos sido amados por ellas y siempre las tendremos en nuestros recuerdos. Así que os invito a que abráis la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el 22. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 22. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, Padre, y te rogamos, Señor, que tú la apliques a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, en el poder de tu Espíritu. Y que me ayudes también a mí a compartirla, Señor, con fidelidad a lo que está escrito. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Los predicadores, hermanos, nunca debemos manipular las emociones de las personas que nos escuchan a la hora de compartir la palabra de Dios. Pero la verdad es que hay historias en la palabra que son conmovedoras y que es difícil enseñarlas sin que nos emocionemos. Pero esas historias, como la que acabamos de leer, están ahí no para manipular emociones, sino para mover el corazón, para buscar a Dios y conocer más acerca de su carácter. Este milagro que hemos leído es uno de los 3 milagros de resurrección que el Señor practicó. Es el primero de los 3. Solo es mencionado en el Evangelio de Lucas. La otra resurrección que el Señor llevó a cabo fue la de la hija de Jairo y que mencionan los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y la última resurrección que el Señor hizo fue la de su amigo Lázaro, que fue ya al final de su ministerio, pocos días antes de ser crucificado, y que solo relata el Evangelio de Juan.
Este es, por tanto, el primero de los 3 milagros de resurrección que se mencionan en los evangelios. Jesús venía de Capernaum. Capernaum era, digamos, su lugar de residencia durante sus 3 años de ministerio. Estamos en el segundo año del ministerio de Jesús. Primer año fue lo que se llama el año de inauguración o de preparación. El segundo año, que es el año de popularidad. El tercer año sería el año de oposición. Estamos en este segundo año. Y Jesús tenía su sede en Capernaum, su casa, probablemente se quedaba en casa de Pedro, y digamos era su cuartel general desde el que él salía a predicar el Evangelio. Él venía de Capernaum y se dirigía a una pequeña aldea a unos 35, 40 kilómetros de Capernaum que se llamaba Naín. Él no pasaba por allí de casualidad, sino que tuvo la intención de ir hacia Naín desde que salió de Capernaum. Estaba aproximadamente a un día de camino. Quiere decir que si Jesús llegó a las afueras de Naín ya casi de noche al atardecer, él había salido ya por la mañana de Capernaum. Y allí había sanado ya en Capernaum al siervo del centurión y después partió hacia esa aldea. Dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Había viajado todo el día y al llegar a las puertas de la ciudad, el grupo de Jesús se encuentra con otro grupo, un grupo que salía de la ciudad para enterrar a un difunto. La costumbre en aquel entonces era velar al muerto durante el día y enterrarlo antes del anochecer. Así que probablemente este joven había muerto temprano y era al atardecer de ese día que salían de la ciudad para enterrarlo fuera de la aldea, fuera de Naín. La comitiva fúnebre estaba encabezada por una mujer viuda de luto que llevaba a su hijo único a enterrar. Esa mujer ya había pasado por el dolor de enterrar a su propio marido. Seguramente había muerto cuando todavía era joven, solo le había dado tiempo de tener un único hijo y ahora volvía a pasar por un dolor todavía mayor, cuando su hijo, el único hijo que tenía, había muerto y con él todas sus esperanzas como mujer y como madre. Y no podemos imaginarnos qué es lo que pasaría por la cabeza de esa mujer. ¿Qué pecado habría cometido? En aquel entonces había la creencia de que todo lo malo que te sucede era porque te sucediera porque algo habrías hecho. Incluso hoy podemos preguntarnos cuando nos pasa algo malo, ¿y qué he hecho yo para merecer esto? No solamente lo pensaría ella, también lo pensarían muchos de los que estaban allí acompañándoles. ¿Recordáis el caso del ciego de nacimiento? Cuando le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Todo eso pasaría por la cabeza de esa mujer. Y también pasaría por su cabeza qué sería de su vida a partir de entonces, porque las viudas sin hijos estaban completamente desamparadas en aquel tiempo. Ese joven iba a ser su sustento en su vejez, su esperanza para el futuro, la esperanza de perpetuar su nombre y el de su marido.
y todo eso se agolparía en esa cabeza de esa mujer. Es verdad que en ese momento, como cuando ocurren desgracias de este tipo, todo el mundo acompaña a la persona que ha perdido a ese ser querido. Allí había una multitud, toda la aldea de Naín estaría allí con ella, pero como también suele ocurrir después de un entierro, cada uno se va a su casa, cada uno se va a seguir con su vida, y la única que se queda sin vida y que le cambia la vida es la persona que pierde a ese ser querido, como le pasó a esta mujer. Esa misma noche, esa viuda que perdió a su hijo se quedaría sola con su dolor en su casa, sin haberle siquiera dado tiempo a entender por qué le estaba pasando todo eso. La muerte de un hijo es algo terrible. La palabra de Dios lo pone de ejemplo de máximo dolor. Dice Jeremías 6:26, hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte de luto como por hijo único. Y cuando recordáis la bendición de Simeón a María, él le profetizó que una espada traspasaría su misma alma, anticipándole lo que iba a ser ese dolor tremendo de ver morir a su propio hijo y de la manera que murió. No nos podemos imaginar el dolor que un padre siente por la muerte de un hijo, porque no es algo natural. Esperamos, hermanos, que sean los hijos los que entierren a los padres. Estamos concienciados de que eso es lo normal, pero cuando la cosa normal se trastoca, la verdad es que no existen palabras para describir eso. Hace poco, hablando con unos hermanos, decíamos eso, ¿no? Hay una palabra para describir al hijo que se queda sin padre, es huérfano, a la esposa a la que se le muere el marido, una viuda, pero no hay una palabra todavía inventada para describir a un padre o a una madre que pierde un hijo. Todo eso, hermano, le rompió el corazón a esta madre viuda y no había nada que pudiera consolarle. Aquellos que le acompañaban estaban intentando apoyarla de alguna manera y seguramente era un alivio para ella no estar sola en esos momentos, pero no había consuelo para esa mujer. Y los que hemos estado en funerales de padres que pierden a sus hijos, yo he tenido la desgracia de estar en alguno de ellos y uno muy reciente, la verdad es que uno no sabe qué decir, no sabe qué hacer. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? No podemos decir nada, hermano, no podemos hacer nada, tan solo acompañarle en su dolor y llorar con el que llora, sufrir con el que sufre y estar allí. Pero ese día fue diferente, porque ese grupo que salía de Naín y que seguía a la muerte, se encontró con otro grupo que entraba en la ciudad y seguía a la vida. La vida y la muerte se encontraron en las afueras de Naín, y cuando la vida y la muerte se encuentran, las cosas cambian. La impotencia de aquel grupo se encontró con el poder de Dios y la compasión del Señor manifestados en la persona de Cristo, a quien Lucas llama el Señor. Dice que cuando el Señor vio a esta mujer, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué fácil es decir no llores, ¿verdad, hermano? Nunca le digas a nadie no llores si no puedes hacer nada por cambiar su dolor, si no puedes hacer nada para acabar con su dolor.
Jesús sí que podía decirle a esa mujer, no llores, porque el Señor es el único que puede cambiar y transformar nuestro dolor. Es el único que comprendía verdaderamente lo que esa mujer estaba sintiendo. Es verdad, hermano, nosotros con la mejor intención del mundo solemos decirle a la persona que sufre la pérdida de un familiar, te acompaño en el sentimiento. Y es nuestra intención realmente acompañarla en el sentimiento, pero no podemos sentir exactamente lo que ella siente. Jesús sí podía sentirlo. Él no tenía necesidad que nadie le dijese lo que había en el hombre porque él lo sabía y sentía el mismo dolor que esa mujer sintió y se compadeció de ella. Aquí es una palabra muy expresiva que dice literalmente se le conmovieron las entrañas. A Jesús se le conmovieron las entrañas viendo el dolor de esa madre y le dijo, no llores. Y acercándose al féretro, dice que los que lo llevaban se detuvieron y le dijo al joven, a ti te digo, levántate. Nadie de los que estaban allí se había atrevido a tocar el muerto. Solamente los que lo llevaban habían podido tocarle, porque el que lo tocaba estaba luego inmundo durante 2 semanas. Sin embargo, Jesús se acercó y le tocó, sin miedo a contaminarse. Cuando Jesús se acercó y tocó el féretro, los que lo llevaban dice que se detuvieron. Y cuando se detuvieron, le dijo al joven, levántate. A ti te digo, levántate. Le ordenó que se levantara. Y dice que entonces el joven se incorporó y comenzó a hablar. Y dice que Jesús se lo dio a su madre. El féretro no era una caja cerrada, sino que en aquel entonces a los difuntos se transportaba hasta el lugar del enterramiento en una camilla envuelto en una sábana. Así que perfectamente el joven pudo levantarse y dice que comenzó a hablar y Jesús se lo dio a su madre. ¿Cómo pudo un muerto oír la voz de Jesús que le hablaba? Este joven pudo oír la voz de Jesús y obedecerle porque antes de que Jesús se dirigiera a él, Jesús ya le había devuelto la vida. La decisión de Jesús de levantarle, de resucitarle, fue suficiente para devolverle la vida y que pudiera oír su voz y obedecerle. Y dice que nada más levantarse el joven, se lo dio a su madre. Jesús otras veces hizo milagro como señal de quién era Él y para qué había venido. Pero en este caso su intención no era demostrar quién era Él, simplemente le movió la compasión por esa mujer. No lo hizo por el difunto, no lo hizo por el joven, sino lo hizo por su madre, por esa madre. Y dice que se lo dio a su madre, se lo devolvió. Fue por amor a ella que Jesús resucitó al joven. Y nos podemos imaginar la escena. Esa mujer no dejó de llorar, pero ya no eran llantos de dolor, eran llantos de alegría, viendo lo que el Señor había hecho por ella y de agradecimiento. Seguro que le estuvo agradecido a toda la vida y nunca lo olvidaría. No solo ella, sino también todos los que vieron este milagro. Dice que fue algo tremendo, quedaron impresionados. Dice que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado y Dios ha visitado a su pueblo. Tuvieron temor de Dios viendo el poder de Dios y su compasión manifestado por medio de Cristo y dijeron que un gran profeta se había levantado. Jesús era mucho más que un profeta. Es verdad que Moisés dijo
profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, a él oiréis. Pero Jesús era mucho más que ese profeta que iba a venir. Jesús era el Hijo de Dios, el Señor. Como luego él mismo dijo a aquellos que no creían en él, si creyeseis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Aunque Jesús era ese profeta, él era el Mesías, el que iba a venir, aquel que el Señor prometió y que el Señor dijo que iba a visitar a su pueblo. Dios prometió visitar a su pueblo y lo hizo por medio de su Hijo. Y luego vemos a Juan el Bautista, que llevaba ya 1 año encarcelado. Juan estuvo 2 años encarcelado antes de ser asesinado. Él lleva ya 1 año en la cárcel y él dice que envió a 2 de sus discípulos para que le preguntara a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y qué le contesta Jesús? Decid a Juan el Bautista lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lo que ocurría durante ese tiempo demostraba que Jesús era el Mesías. Y eso le sirvió para confirmar la fe de Juan el Bautista, que después de 1 año en prisión estaba zozobrando y le dio fortaleza. Acaba Lucas el relato diciendo que se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de alrededor. Naín estaba en Galilea y desde Galilea, pasando por Samaria y llegando a Judea, la fama de Jesús se extendió por todo Israel. Porque no es lo mismo sanar a un cojo que resucitar a un muerto. Y eso era una demostración de lo que Jesús era. El milagro sirvió para extender su fama, pero realmente Jesús no lo hizo para eso, sino por pura compasión. Se compadeció de esa mujer, se le conmovieron las entrañas por esa viuda y por eso resucitó a su hijo y se lo volvió a dar. No obstante, a pesar de que la intención de Jesús no fue la de mostrar su procedencia, en esta historia, como en todas las historias del Evangelio, vemos el carácter de Dios manifestado en la persona de Jesús. En primer lugar, vemos la providencia de Dios. Llegó en el momento preciso. 1 hora antes, 1 hora después, la comitiva que salía a enterrar a ese joven no se había encontrado con el grupo que entraba en la ciudad de Naín con Jesús. Salió en el momento preciso. Todo el día estuvo viajando hasta que llegó en el momento oportuno para encontrarse con esa comitiva fúnebre. Vemos la bendita providencia de Dios haciendo las cosas en el momento preciso. No sabemos a qué hora murió el joven, pero probablemente Jesús salió antes que muriera para que pudiera llegar precisamente en ese momento. Hermanos, en momentos de incertidumbre, en momentos en los que no sabemos qué es lo que está pasando ni por qué, debemos esperar en la providencia del Señor, que antes de que las cosas pasen, ya el Señor está actuando, ya el Señor se está moviendo, ya viene la provisión del Señor, ya viene el favor del Señor para consolarnos y ayudarnos. No siempre su providencia nos libra del dolor, pero sabemos que de una manera o de otra Él va a actuar a nuestro favor, si sabemos esperar con fe. También vemos la comprensión de Dios. Lo dije antes, Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre.
Él no solamente le decía te acompaño en el sentimiento, él llegó a sentir lo que sentía esa mujer. Y a veces nos podemos sentir tan solos porque nadie nos entiende, porque nadie sabe lo que estamos pasando, pero cuando te sientas así, piensa que el Señor sí que lo sabe. Él te comprende, Él sabe lo que estás sintiendo y lo siente contigo y no va a estar solo en ese momento. Y vemos la compasión, por supuesto, la compasión del Señor. Los ojos compasivos de nuestro Señor están siempre con nosotros. A veces oramos para que el Señor se compadezca de nosotros. Pero hermano, la oración no es para darle a Dios pena, no es para abrirle su mano y que sea compasivo, Él ya es compasivo. No es para que el Señor se compadezca de ti, Él ya lo hace. La compasión del Señor la tenemos ahí. Él es así, el Señor es compasivo. Él está pendiente de ti aunque creas que estás solo. Un cristiano podrá pasar por el dolor, pero nunca lo hará solo. Y es verdad, hermano, que en este mundo difícil, caído, imperfecto, la vida nos puede dar golpes muy duros. Cuando esto te ocurra, busca a Dios y su compasión. Seguro que no está lejos de ti. Y vemos el poder de Dios. El poder y la compasión, hermano, no siempre van juntos. Puede haber poder sin compasión. Y eso es algo muy peligroso en nuestros días. Vemos gente poderosa sin compasión. Y eso no es una buena mezcla. Puede haber compasión, como la comitiva que acompañaba a esa mujer, sin poder. Pero Jesús es un gran Salvador, porque Él es poderoso, pero también es compasivo. Porque ¿de qué nos serviría un Salvador que no es poderoso o compasivo? Él es ambas cosas a la vez. Y el poder y la compasión del Señor no tienen límites. Él es Dios de toda consolación. Cuando te falten las palabras, hermano, solamente con lo que sientes, con tus propias lágrimas, estás clamando al Señor por compasión. Fijaros que esta mujer no dice nada, no dice una palabra. Sin embargo, sus lágrimas clamaban al Señor en busca de compasión. Cuando tus palabras no te salgan, tus mismas lágrimas van a clamar al Señor y Él va a actuar a su tiempo. Y no hay problema lo suficientemente grande en medio del cual el Señor no pueda ser compasivo. A veces nos puede parecer que el Señor nos responde cuando oramos, que el Señor retarda su compasión, retarda su favor, pero no te desesperes. Como dice el salmista, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y redentor mío. Si Él dice, no te dejaré ni te desampararé, es que no lo va a hacer. Así que espera en Él y Él hará. Y finalmente vemos la gracia de Dios. Naín estaba 40 kilómetros al sur de Capernaum. ¿Cuántos morirían 40 kilómetros alrededor de Capernaum? No sería el único que murió. Sin embargo, Jesús se dirige allí a Naín para dar la vida a ese joven y con él para devolverle la vida a su madre. ¿Te das cuenta, hermano? Ni la mujer pidió nada, ni allí nadie pidió nada, ni nadie esperaba lo que ocurrió. Ni siquiera creo que esa mujer se dio cuenta de que Jesús estaba allí. Pero incluso, habiéndole visto, podría pensar, bueno, ¿y este maestro qué puede hacer por mí? Los discípulos tampoco le pidieron a Jesús que hiciera nada. Otras veces le habían dicho que hicieran algo por alguien, un enfermo, pero un muerto.
ellos probablemente tampoco creían que Jesús podía hacer nada. Pero hermanos, gracias a Dios, porque Él llega mucho más allá de lo que creemos o pedimos o esperamos recibir. Y nos sorprende. Tantas veces, hermanos, nos sorprende, pero nos sorprende a su tiempo y a su manera. Pero su poderosa compasión la tenemos garantizada. Dice Pablo a los Efesios, en Efesios 3:20, que Jesús es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y podemos decir que esas cosas ya no ocurren. Ya los muertos no resucitan. Sí ocurren, hermanos, sí ocurren, porque Jesús vino a darle vida a los muertos. Y ese mismo milagro ocurre cada vez que un pecador se arrepiente, cree en Cristo y recibe la nueva vida en Cristo. Un pecador muerto espiritualmente, cuando cree en Cristo, recibe vida espiritual. Pablo lo dice a los Efesios también en el capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que sí, todavía hay muertos que se levantan. Porque la muerte física no es tan importante como la muerte espiritual. Jesús nunca le dio tanta importancia a la muerte física como a la muerte espiritual. La muerte física no es para siempre, no es permanente, porque algún día todos resucitaremos. Sin embargo, la muerte espiritual sí es para siempre. Si no crees en Cristo, después de esta vida lo que te espera es una muerte eterna. Así que la prioridad para Dios es darte vida espiritual. Sufrimos por la situación de nuestros hijos, de nuestros nietos, pero hermano, tranquilízate. Basta una palabra del Señor que le diga, levántate, y Él se levantará. Lloramos por su salvación, pero consuélate en el que el Señor, al que quiere, levantará, del que quiere tendrá misericordia, y al que quiere salvará. La salvación en Cristo es posible porque Dios, nuestro Padre, estuvo dispuesto a sufrir el tremendo dolor de perder a su único hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si, como dice Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es por eso que digo a los que estáis aquí ahora, sin haber creído todavía en Él, oí la voz del Señor que te dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu poder y tu compasión, Señor, demostrado en cada uno de los que hemos creído en ti. Gracias, Señor, porque tú entregaste a tu único Hijo por amor a nosotros. Te damos gracias, Señor, también porque tú te entregaste a ti mismo para perdón de nuestros pecados. Te queremos pedir, Señor, por todos aquellos que escuchen este mensaje, pero todavía viven sin Dios y sin esperanza.
para que se acojan a tu gracia y en arrepentimiento y fe acepten a Jesús como el Salvador de sus vidas, para que tengan vida eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que lo hace posible. Amén.